Pedagogía del oprimido, sección 3. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. No fue por casualidad que este método de concienciación se haya originado como método de alfabetización. La cultura letrada no es una invención caprichosa del espíritu, surge en el momento de la cultura, como reflexión de sí misma, consigue decirse a sí misma de manera definida, clara y permanente. La cultura marca la aparición del hombre en el largo proceso de la evolución cósmica. La esencia humana cobra existencia autodescubriéndose como historia, pero esa historia, esa conciencia histórica, al objetivarse, se sorprende reflexivamente a sí misma, pasa a decirse, a tornarse conciencia historiadora, y el hombre es conducido a escribir su historia. Alfabetizarse es aprender a leer esa palabra escrita en que la cultura se dice, y diciéndose críticamente, deja de ser repetición intemporal de lo que pasó, para temporalizarse, para concienciar su temporalidad constituyente, que es anuncio y promesa de lo que ha de venir. El destino, críticamente, se recupera como proyecto. En este sentido, alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra, creadora de cultura. La cultura de las letras tiñe de conciencia la cultura. La conciencia historiadora automanifiesta a la conciencia, su condición esencial de conciencia histórica. Enseñar a leer las palabras dichas y dictadas es una forma de mistificar las conciencias, despersonalizándolas en la repetición. Es la técnica de la propaganda masificadora. Aprender a decir su palabra es toda la pedagogía y también la antropología. La hominización se opera en el mundo en que la conciencia gana la dimensión de la trascendentalidad. En ese instante, liberada del medio envolvente, se despega de él, lo enfrenta, en un comportamiento que la constituye como conciencia del mundo. En ese comportamiento, las cosas son objetivadas, esto es, significadas y expresadas. El hombre las dice. La palabra instaura el mundo del hombre. La palabra como comportamiento humano, significante del mundo, no solo designa a las cosas, las transforma. No es solo pensamiento, es praxis. Así considerada la semántica, es existencia y la palabra viva se planifica en el trabajo. Expresarse, expresar el mundo, implica comunicarse. A partir de la intersubjetividad originaria, podríamos decir que la palabra, más que instrumento, es origen de la comunicación. La palabra es esencialmente diálogo. En esta línea de entendimiento, la expresión del mundo se consustancia en elaboración del mundo y la comunicación en colaboración. Y el hombre solo expresa convenientemente cuando colabora con todos en la construcción del mundo común. Solo se humaniza en el proceso dialógico de la humanización del mundo. La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de las conciencias, también lo es de reencuentro y de reconocimiento de sí mismo. Se trata de la palabra personal, creadora, pues la palabra repetida es monólogo de las conciencias que perdieron su identidad, aisladas, inmersas en la multitud anónima y sometidas a un destino que les es impuesto y que no son capaces de superar con la decisión de un proyecto. Es verdad, ni la cultura iletrada es la negación del hombre, ni la cultura letrada llegó a ser su plenitud. No hay hombre absolutamente inculto. El hombre se hominiza, expresando y diciendo su mundo. Ahí comienza la historia y la cultura. Mas, el primer instante de la palabra es terriblemente perturbador. Hace presente el mundo de la conciencia y al mismo tiempo lo distancia. El enfrentamiento con el mundo es amenaza y riesgo. El hombre sustituye el envoltorio protector del medio natural por un mundo que lo provoca y desafía. En un comportamiento ambiguo, mientras ensaya el dominio técnico de ese mundo, intenta volver a su seno, sumergirse en él, enredándose en la indistinción entre palabra y cosa. La palabra, primitivamente, es mito.
Dentro del mito y como condición suya, el logos humano va conquistando primacía con la inteligencia de las manos que transforman el mundo. Los comienzos de esa historia aún son mitología. El mito es objetivado por la palabra que lo dice. La narración del mito, entre tanto, objetivando el mundo mítico y así entreviendo su contenido racional, acaba por devolver a la conciencia la autonomía de la palabra, distinta de las cosas que ella significa y transforma. En esa ambigüedad con que la conciencia hace su mundo, apartándola de sí, en el distanciamiento, objetivamente, que lo hace presente como mundo consciente, la palabra adquiere la autonomía que la hace disponible para ser recreada en la expresión escrita. Aunque no haya sido un producto arbitrario del espíritu inventivo del hombre, la cultura letrada es un epifenómeno de la cultura, que al actualizar su reflexividad virtual, encuentra en la palabra escrita una manera más firme y definida de decirse, esto es, de existenciarse discursivamente en la praxis histórica. Podemos concebir la superación de las letras. Lo que en todo caso quedará es el sentido profundo que la cultura letrada manifiesta. Escribir no es conversar y repetir la palabra dicha, sino decirla con la fuerza reflexiva que a su autonomía le da fuerza ingénita, que la hace instauradora del mundo de la conciencia, creadora de cultura. Con el método de Paulo Freire, los alfabetizandos parten de algunas pocas palabras que les sirven para generar su universo vocabular, pero antes cobran conciencia del poder creador de esas palabras, pues son ellas quienes gestan su mundo. Son significaciones que se constituyen como historia de la que los alfabetizandos se perciben sujetos, hasta entonces, tal vez ignorados por sí mismos, mistificados o masificados por la dominación de las conciencias. Son significaciones que se constituyen en comportamientos suyos, por tanto, significaciones del mundo, pero también suyas. De este modo, al visualizar la palabra escrita, en su ambigua autonomía, ya están conscientes de la dignidad de que ella es portadora. La alfabetización no es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico de un mundo común, el coraje de decir su palabra. La alfabetización, por todo esto, es toda la pedagogía. Aprender a leer es aprender a decir su palabra. Y la palabra humana imita a la palabra divina, es creadora. La palabra se entiende aquí como palabra y acción. No es el término que señala arbitrariamente un pensamiento que, a su vez, discurre separado de la existencia. Es significación producida por la praxis, palabra cuya discursividad fluye en la historicidad, palabra viva y dinámica, y no categoría inerte y exánime, palabra que dice y transforma el mundo. La palabra viva es diálogo existencial, expresa y elabora el mundo en comunicación y colaboración. El diálogo auténtico, reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro, es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. No hay conciencias vacías. Por esto, los hombres no se humanizan, sino humanizando el mundo. En lenguaje directo, los hombres se humanizan, trabajando juntos para hacer del mundo cada vez más la mediación de conciencias que cobran existencia común en libertad. A los que construyen juntos el mundo humano, compete asumir la responsabilidad de darle dirección. Decir su palabra equivale a asumir conscientemente, como trabajador, la función de sujeto de su historia, en colaboración con los demás trabajadores, el pueblo. Al pueblo le cabe decir la palabra de mando en el proceso histórico-cultural. Si la dirección racional de tal proceso ya es política, entonces concienciar es politizar, y la cultura popular se traduce por política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. El método de Paulo Freire es fundamentalmente un método de cultura popular. Da conciencia y politiza. No absorbe lo político en lo pedagógico
ni enemista la educación con la política. Las distingue, sí, pero en la unidad del mismo movimiento en que el hombre se historiza y busca reencontrarse, esto es, busca ser libre. No tiene la ingenuidad de suponer que la educación, y solo ella, decidirá los rumbos de la historia. Si no tiene, con todo, el coraje suficiente para afirmar que la educación verdadera trae a la conciencia las contradicciones del mundo humano, sean estructurales, supraestructurales o interestructurales, contradicciones que impelen al hombre a ir adelante. Las contradicciones concienciadas no le dan más descanso, sino que vuelven insoportable la acomodación. Un método pedagógico de concienciación alcanza las últimas fronteras de lo humano, y como el hombre siempre las excede, el método también lo acompaña. Es la educación como práctica de la libertad. En un régimen de dominación de conciencias, en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra, y en que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla. Aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás es un difícil pero imprescindible aprendizaje. Es la pedagogía del oprimido. Hernani María Fiori.